Muy buenas tardes a todas, a todos. Con su permiso, director, voy a explicar aquí para que sea un poco más gráfico. Me presento por encargo de nuestro director general. Soy el responsable de la dirección de la empresa subsidiaria de suministro básico, que es la que se encarga de, ahora sí que, otorgar el suministro a los 45 millones de clientes que tenemos en todo el país, en los 32 estados de la República. El tema tarifario ha sido un tema que se ha asociado a muchos modelos de liderazgos, de condiciones y corrientes políticas, pero sin embargo, pues bueno, para entender la condición tarifaria, pues bueno, hay que conocer la estructura en la cual el sector energético eléctrico está operando hoy en día en el país. Si me regalan la siguiente diapositiva, por favor. Este es el diagrama del mercado eléctrico mayorista, que fue definido en la promulgación de la Ley de la Industria Eléctrica. La reforma energética definía que el SENACE, que lo ven ustedes aquí al centro, será el controlador de todo el flujo de energía que se mueva en el país y a través de todas las entidades. Se definió a los generadores como un grupo de acción, al transportista, que es transmisión, y al distribuidor, que es el área de distribución, y estas dos entidades tuvieron rectoría del Estado para que no tuvieran competencia y pues bueno, pudieran ser todavía parte de la ejecución del Estado. Y definió también a los suministradores como la parte de abajo. Dentro de ellos está el suministrador de servicios básicos, que por condición de tarifas reguladas suministrará toda la energía eléctrica a los usuarios que no clasificaran dentro de un mercado eléctrico mayorista. Y pues bueno, en ese diagrama, el suministrador de servicios básicos, que es el que hoy en día opera en el país y es el único asociado a que es la empresa productiva de la Comisión Federal, dentro de una de las filiales, perdón, de una de las subsidiarias que se separó de la estructura de la CFE, siendo parte de la CFE, pues es quien se encarga de entregar el recibo de energía eléctrica a cada uno de los servicios que tenemos en el país. Sin embargo, hay otra rama que no se ve ahí, que son los suministradores calificados, que son particulares, que pueden vender energía eléctrica a clientes que por su nivel de consumo puedan comprarle a particulares o puedan comprar en el mismo mercado. Eso, pues bueno, los tenemos catalogados como una condición de competencia, porque son los que pueden ofertar mejores tarifas, no para el sector doméstico, no para el sector agrícola, pero sí para las partes industriales, porque son volúmenes de energía muy grandes. En este diagrama se ve claramente donde el cliente, que cuando recibe la energía eléctrica que se genera desde una central, pasa por transmisión, se hace por distribución, reduce el voltaje y se le entrega al medidor o a la instalación del cliente, se entrega el recibo y con ese mismo recibo se paga al SENACE cada semana y el SENACE le paga a todos los participantes de ese mercado. Por eso es importante la pagabilidad del recibo, porque el recibo, pues bueno, mantiene esta cadena de valor. Y el recibo, pues bueno, paga principalmente a los generadores, que es el 60% del costo del recibo. Sin embargo, pues bueno, la CFE, cuando deja de cobrar un recibo, si tiene imposibilidad para pagar esa condición a los generadores, porque puede ser que transmisión y distribución son de la misma marca CFE, pues pudiera tener condiciones presupuestales, no así con los generadores. Hoy en día, alrededor del 50% de la generación en el país es de particulares. Y los particulares no tienen condiciones de poder diferir un pago semanal, catorcenal, mensual o bimestral. A ellos se las hay que pagar cada semana y cada mes, si no ejecutarían garantías de cumplimiento que se tienen para la ejecución de esa condición. Entonces, la prioridad de los recibos de energía eléctrica, aunque no se ve en el modelo, cubre para pagar el 60% a los generadores que hoy en día compiten en el país. Después de este modelo, la Ley de la Industria Eléctrica define el modelo tarifario, que viene siendo la segunda diapositiva. Si me regalan la siguiente, por favor. Aquí, esta ley que se definió en el 2017, señala que la Comisión Reguladora de Energía deberá aplicar la metodología para determinar el cálculo y los ajustes de las tarifas. Esa misma ley también define que el Ejecutivo Federal podrá determinar
tarifas asociados a un grupo o sectores de la población necesarias para una tarifa asequible y poder tener un modelo más pagable dentro del mismo. El Ejecutivo Federal designa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que ella determine ese mecanismo y pues bueno, sea la autoridad para que la diferencia de tarifas que cuesta en el mercado contra la que se pueda vender sea reconocida a través de subsidios para la Comisión Federal de Electricidad y en ese sentido la Comisión Federal tenga el modelo económico que requiere. Entonces es la Secretaría de Hacienda quien define ese. Los sectores de influencia de la Secretaría de Hacienda son el sector doméstico y el sector agropecuario o el sector agrícola. Son los únicos dos sectores que modela bajo ese sentido. La Secretaría de Hacienda emite también cada año un acuerdo en el cual define qué tarifas van a aplicarse en toda la República, domésticos, hablando en el sentido, y tenemos de la tarifa 1 a la tarifa 1F. La única diferencia de ellas es que existen rangos en cada tarifa donde el nivel de subsidio es mayor al consumo, no al precio, sino simplemente al consumo. La que tiene menos subsidio es la tarifa 1, que es asociada a los registros de temperatura que proporciona la Conagua. Regularmente, algunos estados, algunas dependencias de gobierno, nos envían validación de temperaturas a la Comisión Federal porque somos quienes aplicamos las tarifas. Sin embargo, quien hace el modelo de temperaturas es Conagua a través de ese acuerdo de Hacienda. Nosotros los mandamos a la Conagua para que Conagua valide las temperaturas medias mínimas en los periodos que hacía para que podamos definir si se reclasifica o no una tarifa de una entidad o no. Ese es el diagrama y después de ello estas tarifas domésticas tienen una tarifa adicional o complementaria que es la tarifa de alto consumo. Quienes brinquen esos límites que ya están definidos en ese acuerdo pasarán a esa tarifa de alto consumo y que fue creada para que cierto nivel de la población doméstica considerada clase media alta, porque tienen consumos muy grandes, pues no tuvieran que considerar cierto nivel de subsidio y pagaran el 100% de la misma. Entonces, cada una de estas tarifas tiene esa complementaria que se llama doméstica de alto consumo y que, pues bueno, al estar midiendo los niveles de consumo anuales, se pueden reclasificar automáticamente para ese factor. Ahorita lo veremos en la siguiente diapositiva si me la presentan de favor. Nuestro director acaba de señalar algo muy importante, donde el presidente de la República, a la toma de su gestión, indica que las tarifas eléctricas no subirían en términos reales, solamente serían impactadas a través de la inflación. En este año, dentro del modelo tarifario, las tarifas domésticas se les impactó un incremento del 2.97% anual. Ese 2.97% anual correspondió a la inflación del año pasado y se divide entre los 12 meses para poder definir un incremento acumulativo mensual porcentual que significa el 0.2%. ¿Qué quiere decir? Que bajo ese sentido únicamente se incrementan anualmente a la inflación, pero tiene un incremento súbito mensual del 0.2%. Eso es la tarifa doméstica con el estímulo del propio subsidio. Las tarifas comerciales e industriales y de servicios se modelan por la CRE, que esa es una facultad de ellos, y al cierre del mes de agosto se ha tenido un decremento en el costo de las tarifas de estos sectores alrededor del 3.27% menos. ¿Qué quiere decir? Que un cliente que pagaba en diciembre del 2019 a $1, por poner el ejemplo, hoy en día paga a 97 centavos. Porque, pues bueno, la tarifa empezó a depreciarse desde el mes de mayo a la fecha, asociado al decremento de generación y al decremento del uso de combustibles que se tienen en las centrales de generación, puesto que es el primer insumo que se tiene para modelar esas tarifas. Entonces, pues bueno, el escenario que tenemos es que al cierre del cierre de este ejercicio pudiéramos llegar a tener un decremento hasta del 8%. Y en ese sentido, pues bueno, es cumplimiento y ese mandato del presidente donde pues no incrementarían esas tarifas en ese escenario. Esto, pues bueno, es algo que se va a mantener durante este ejercicio y el próximo también, asociado a que estas tarifas las modelan los costos de generación y pues bueno, cumpliendo el mandato del presidente de la República, ¿no? La que sigue, por favor. Y bien,
Cuando se inicia la pandemia, pues bueno, que fue la tercera o cuarta última semana del mes de marzo, preocupados y por encargo de nuestro director, pues fue qué va a pasar con la gente que se va a resguardar en casa, asociado a que, pues bueno, se viene un consumo adicional a los perfiles de consumo que se tienen bimestral o anualmente. Y para que no entrara la aplicación de la tarifa complementaria al rango de clientes que están en el límite de mediano alto consumo y que puedan brincarse a un costo muy extraordinario, fue platicar con los directivos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, enseñándoles que esto sería un problema muy fuerte porque se podrían disparar facturaciones de un 100, 200 y hasta 400% si no deteníamos o bloqueábamos ese acuerdo que estaba en vigencia. Hicimos mesas de trabajo y pues bueno, finalmente a partir del 17 de abril se promulgó el acuerdo, el 39-2020, a través del cual Hacienda emite que se detiene la migración de estos clientes porque, pues bueno, los consumos adicionales que clasifican a clientes de consumo medio, medio-bajo, no serán afectados por el consumo adicional durante la pandemia que esté vigente durante todo el ejercicio. Este acuerdo tiene vigencia 7 días después hasta que se declare por la Secretaría de Salud el término de la pandemia y que en ese sentido sería cuando todos los estados estén en color verde. Y pues la actividad esencial pues ya esté normal y las no esenciales de igual manera, ¿no? De igual manera, pues bueno, a partir del 18 de abril, la Comisión Federal de Electricidad no clasifica ningún cliente en esta tarifa, se quedó con el padrón que tenía, que eran cerca de 400,000, y pues bueno, sí empezó a depreciar y sacar clientes en esta tarifa que eran de clase muy alta, y pues bueno, detuvimos el modelo de crecimiento de la misma, ¿no? Pero sin embargo, pues bueno, tuvimos también un esquema en el cual los consumos posteriores a esta detención, pues ya no serían asociados a un costo tan alto, sino simplemente a la proporción del consumo adicional que se tiene en el domicilio, asociado a que pues eso iba a impactar también en el costo del propio recibo. Este fue el acuerdo que se emitió y que el presidente de la República en su conferencia lo señala, pero es no migrar a los clientes con el derecho a la tarifa subsidiada a que brinquen a la tarifa sin subsidio. Y esto, pues bueno, ha tenido una efectividad de la siguiente manera. Si me regalan la siguiente diapositiva, por favor. En esta tabla se puede ver cuándo inicia el tema de aplicativo de este acuerdo, que fue a partir del mes de abril. Agarramos todo el mes de abril y al cierre del mes de julio, pues bueno, en las 7 tarifas que tenemos domésticas, en el mes de abril se contuvieron a 1,200,000 clientes, y hago la referencia porque en toda la historia, desde que inició esta tarifa, tenemos 400,000 clientes, pero en solo un mes hubieran brincado 1,290,000. En mayo se clasificaron 2,200,000 clientes. En el mes de junio, 1,100,000, y pues bueno, ya se estabilizaron ciertos consumos porque en el mes de julio fueron solamente 954. La suma de esos 4 meses en el bloque son 4.7 millones de clientes que hemos contenido de no migrar a la tarifa de alto consumo con este acuerdo y que representan más del 10% del total de los clientes que tiene la Comisión Federal. En montos, la CFE pues dejó de percibir ingresos en el primer mes de 1,192 millones de pesos, el segundo mes 2,600 millones de pesos, 1,640 millones para junio y 1,500. Al cierre de julio llevamos 6,986 millones de pesos que no entraron como ingresos adicionales a la CFE por esta tarifa. Sin embargo, pues bueno, se tuvieron que aplicar las condiciones de la tarifa que tiene la condición de subsidios hasta cierto margen y pues bueno, la condición de los que brincan el excedente, pues sin embargo ese es un costo que ha tenido el tema de la tarifa y la contención de la tarifa de alto consumo. Pongo en la parte de abajo, o ponemos en la parte de abajo el tema de Sonora, porque fue alguien que cuestionó al presidente de la República sobre el tema de Sonora, que estaba pasando con Sonora, y pues bueno, es un perfil nada más como en Sonora, dentro de un modelo de convenio que lo explicaré más adelante, que ya se tiene definido con la gobernadora Pavlovich, que aplica a partir de mayo hasta el cierre de octubre, que son los 6 meses más cálidos del año, donde en este año, afortunadamente,
pudimos meter a todos los municipios del estado, porque estaban fuera los municipios del norte del estado, que eran Agua Prieta, que era Nogales y que eran toda la parte norte que colindaba con la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, los volvimos a meter para que ellos también tuvieran el beneficio de ese convenio y pues bueno, tuvieran el acogimiento de la tarifa más subsidiada, que es la 1F. En el estado de Sonora, pues bueno, de los 994,000 clientes que tenemos domésticos, el primer mes se contuvieron 1,200 clientes, el tercer mes 3,000. Sin embargo, en junio y julio fue el fenómeno porque entra, como es bimestral la facturación, entra la facturación de abril de abril y mayo y de mayo a junio, y fueron 47,000 y 32,000 clientes que se contuvieron de brincar a esta tarifa. Y pues bueno, ahorita en pesos hemos contenido cerca de 270 millones de pesos que corresponderían a poder tener este estrato de clientes que facturarían en la tarifa. La que sigue, por favor. Y bien, para entender un poco el mecanismo del esquema tarifario, que sacándolos sacando o dejando por fuera la tarifa de alto consumo, que esa tiene un costo fijo por cada kilowattora que se consuma durante todo el periodo de facturación. La tarifa normal o la tarifa ordinaria o la tarifa subsidiada, pongo el ejemplo aquí de cómo operaría la tarifa que tiene menor bloque de subsidio, que es la tarifa 1, y que pues bueno, para esa condición hay hasta cierto, el primer límite de temperaturas en el país, y es la que se suministra de los 40 millones de clientes domésticos. Los otros 5 millones son comerciales, industriales y de servicios. Los 40 millones de clientes domésticos, 21.7 son clasificados en esa tarifa, que representa el 54%. ¿Qué quiere decir? Que este grupo de clientes mueven el perfil doméstico porque es el 50%. Esta tarifa, pues bueno, durante todo el año tiene solamente 3 niveles de consumo, que es el nivel básico, el intermedio y el excedente. Esta clasifica y dice que pues bueno, los primeros 150 kilowattoras bimestrales, los siguientes 130 bimestrales y el tope de los 280 bimestrales pues tienen un costo. Un cliente que consuma hasta 280 kilowattoras con subsidio, que es aplicado todo el año, paga 258.79 pesos sin impuestos. Si no existiera esta tarifa y cobráramos al precio del mercado, este cliente pagaría el precio del excedente, que es de 2 pesos con 98 centavos, y pagaría 800 pesos. La diferencia de los 258 contra los 875 son 70%. ¿Qué quiere decir? Que en la tarifa con menos subsidio se tiene un subsidio del 70%. Ese diferencial Hacienda se lo reconoce a la CFE justo porque este bloque de clientes representa el 83% de los consumidores del país y protege a la parte que es básica, clase media baja y la clase baja, donde deberá tener una asequibilidad para el pago de la tarifa. Esto se trata, y no lo dice la CFE porque trabajamos con base de datos del INEGI, donde una familia de 4 integrantes, con 2 recámaras, una cocina, baño, etcétera, una televisión, los básicos no pueden consumir en un periodo de horario de 10 a 12 horas más de 280 kilowatts. Sí lo va a exceder el otro rango de clientes que tengan mayor equipamiento eléctrico y mayores equipos de confort o de consumo, y pues bueno, ya tendrán que cada kilowattora que exceda los 280 pues costará 2 pesos con 90 centavos. Ese es el diferencial y por eso lo ponemos en la tabla de abajo. En esta tabla definimos que el 20% de ese 54% de clientes están en el límite de bajo a de medio a alto, que estarían en el excedente de los 280. Ahorita, un cliente que pagara los 280 kilowattoras o 140 mensuales estaría pagando 129 o 260 pesos al bimestre, ¿sí? Si nomás incrementara, que fue el caso que pasó ahorita en la pandemia, si incrementa un 20% su consumo, un 20% más de su consumo vital en un bimestre, él tuviera un consumo de 140 a 168 y estuviera pagando 202 o 420 pesos al bimestre.
Se incrementaría un 20% su consumo, pero un 60% en el pago. ¿Por qué el pago? Porque ya los demás estarían pagándose a un costo sin subsidio de ese kilo, pero tiene el derecho de los primeros con subsidio. O sea, no se le quita el derecho del subsidio. Mucha gente ubica que le estamos quitando el subsidio, no. Tiene un mix, tiene unos con subsidio y otros sin subsidio. Sin embargo, él pudiera ser clasificado ya la tarifa de alto consumo, que con el acuerdo que se promulgó con Hacienda, sería, si él no le hubiéramos detenido, estuviera pagando 870 pesos, que representaría un 400% de incremento. Ese fue el bloque que se detuvo para no clasificarlos al alto consumo, pero solo a los estratos que son del 20%, 24, 30, el 70% estaría consumiendo. El riesgo es que hubo un 30% de clientes que sí experimentaron esos flujos y que los consumimos para brincar a la tarifa de alto consumo. Este es la proyección nacional. Actualmente nosotros hacemos un perfil de cada estado, de cada municipio, para ver cómo se está comportando el modelo de aplicativo y de pagabilidad para un cliente. En la siguiente lámina, si me la regalan, por favor, podemos ver por qué nos manejamos en una condición de crecimiento del 20%. En este perfil de consumo, este es un dato que nosotros llevamos mensualmente y lo cotejamos con el SENACE para ver cómo está la demanda de energía y que se consume en todo el país. Si ustedes pueden ver aquí, esos son los 45 millones de clientes que tenemos al cierre del de julio del 2020, donde las ventas de energía eléctrica comparadas en el mismo periodo del año anterior en la CFE bajaron un 5%. Fuertemente bajó el 15% la industria. ¿Por qué? Porque se paró la planta operativa dentro de la pandemia y las actividades no esenciales no estuvieron operando. Pero vean ustedes, el doméstico de bajo consumo tuvo un incremento del 9% con un costo del 17%. En esa aprobación se fue, y pues bueno, en ese sentido ha sido el tema en el cual estamos. Quiere decir que es un promedio, y es un promedio muy grande, o sea, que hay que quitar los picos, porque los picos son 5% que se van a un máximo y se van también a un mínimo. Entonces, trabajamos con los mínimos promedios, y ese es el perfil que tenemos dentro de la condición de la tarifa. Si me regalas a la siguiente, por favor. Aquí podemos ver dentro del esquema tarifario, donde el perfil doméstico, si podemos ver hasta el rango amarillo, que es la tarifa 1C, que es la 86%, pagaría un cliente hasta 240 pesos mensuales, o lo que serían 500 pesos bimestrales. O sea, pagarían desde 200 a 500, el 85% de los clientes domésticos. Es el perfil de consumo nacional que tiene la CFE en las tarifas desde la 1 hasta la 1 a la 1C. Insisto, es un perfil nacional donde tenemos que ubicar ciertos temas de negociación con gobiernos para poder tener convenios ad hoc y poder bajar a los picos que se nos salen, mínimos o máximos, para poderlo modelar. ¿Le da la que sigue, por favor? Aquí pueden ver en el mapa nacional donde la estructura tarifaria está aplicada. Todo lo que es verde es la tarifa que expliqué ahorita. La tarifa roja es la que tiene, o la marrón, es la que tiene la tarifa con mayor nivel de subsidio, porque pues son los estados donde las temperaturas están acreditadas por Conagua, y pues bueno, es la que tiene mayor nivel de subsidio. La que sigue, por favor. Y aquí, pues bueno, un tema también que se señaló en la conferencia del presidente se le preguntó que había un acuerdo con la gobernadora Claudia Pavlovich, donde, pues bueno, la gobernadora habló con nuestro director general para platicarle que estaba emitiendo un punto de acuerdo al Congreso del Estado para exhortar a la comisión a 2 puntos. El primer punto fue que a todos los servicios o a todos los entidades de agua potable del estado de Sonora no se les cobre la energía eléctrica a la mitad, se les rebaje a la mitad, y no se les cobren los adeudos que llevan ahorita, y que a todos los usuarios domésticos del estado de Sonora durante esta pandemia
se le reduzca a la mitad el pago del mismo. Ese acuerdo hoy en día no está, ese punto de acuerdo no está publicado en la Gaceta Oficial del Estado y pues bueno, le explicamos a ella que en ese sentido, pues el Congreso no tiene facultamiento sobre el Estado, o sea, y pues bueno, estaremos trabajando con convenios particulares y en ese sentido ver qué operadores de agua que ella tiene pudiéramos asociar un modelo de pagabilidad bajo ese perfil del mismo. Este fue el acuerdo de la gobernadora y es lo que ella está pidiendo y que pues hoy en día en la prensa sigue publicándose, ¿no? ¿Cómo está el estado de Sonora? Le da la que sigue, por favor, que es la última. En el estado de Sonora tenemos un convenio específico donde en el mes de mayo al mes de octubre se otorga la tarifa 1F a todos los municipios. Ese diferencial de tarifas, Hacienda lo reconoce y le traslada a la Comisión Federal el diferencial de costos de la tarifa actual a la tarifa otorgada por ese subsidio. Voy a hacer una escala muy rápida porque me estaciono en los 500 kilowatt-horas porque aquí es el 83% de los clientes. De enero a abril, los clientes, el 80% de los clientes estaba pagando alrededor en todo el estado de Sonora 380 kilowatt-horas con 540 pesos bimestrales. Con el subsidio, ese mismo rango consume un poquito más, sin embargo, ese convenio beneficia porque paga de 540, paga ahora 370 pesos. ¿Qué quiere decir? Que ese perfil, el 80% de los pobladores del estado de Sonora, y los mejores y los principalmente beneficiados que fueron los municipios del norte, tienen ahorita ese beneficio de la tarifa. Insisto, este es un perfil promedio donde habría que sacar al 2%, que ese 2% del millón de clientes que tiene el estado de Sonora, pues es el que puede estar inconforme porque de 3,000 pesos que pagaba en un recibo, pues bueno, se le sigue presentando en 2,000 pesos. Pero insisto, es un perfil que no se puede generalizar en toda la población del estado. Y bajo ese sentido, pues bueno, hay que tener un modelo particular para esa condición. Quien consume 1,200 kilowatt-horas en una vivienda en el estado de Sonora, pues bueno, tendrá diferentes niveles de consumo, aparatos para quienes consumen esto que es del 80% hacia abajo. Ese es el modelo que tenemos aplicativo con Sonora. Señores, ¿cuánto? Muchas gracias.